¿De verdad que tu hijo es menos feliz porque te has divorciado o separado? ¿Así lo crees? ¿Que es menos feliz? José Miguel Casasempere, de Casasempere Abogados, tu despacho especialista en divorcios y custodias. Aquí, un día fantástico, en mi paseo, acordándoos de vosotros y sobre todo mandándoos este mensaje que empieza con esa pregunta y que ayer nos lo encontramos en uno de los muchos grupos de WhatsApp que tenemos con nuestros clientes, por el cual les acompañamos en el día a día. Siempre lo decimos, casi siempre somos diferentes y lo demostramos. ¿Y cómo lo demostramos? No solo acompañándote en el juzgado, sino en tu día a día, en cada situación que te surge en tu divorcio, en este duro camino del divorcio, y que nosotros te transmitimos desde la experiencia, con Javi, que es padre divorciado, abogado y cada recorrido del camino, y con la mía, que hemos acompañado en estos 23 años a muchísimos divorciados. Y ayer el dolor, el sufrimiento de una madre iba por ahí y nos lo trasladó. La situación, pues que su hijo no pudo hacer el desfile de carnaval con el resto de compañeros. ¿Por qué? Porque el colegio no había recibido la autorización del padre para que le diera ese consentimiento para salir a desfilar con sus compañeros. Y nos lo trasladaba la madre con mucho dolor, con mucho sufrimiento y entendiendo que, que el hijo ya no solo era menos feliz por no haber salido en ese desfile de carnaval, sino palabras textuales. Qué pena, nos decía, qué pena que algo concebido con tanto amor por un padre y por una madre, que ahora no seamos los padres conscientes de todo el daño que le estamos haciendo al niño. Esa era la reflexión que nos hacía nuestra clienta y esa es la reflexión que vemos a diario, más que reflexión, el dolor y sufrimiento que vemos a diario en los muchísimos divorciados y divorciadas que, que vienen al despacho. Dan por supuesto que ya como consecuencia de todo lo que están viviendo, de todo lo que están sufriendo, de toda la guerra que están teniendo el padre y la madre, que su hijo va a ser menos feliz, que su hijo va a ser un desgraciado y que su hijo, pues, desde luego, todo esto que está viviendo, sufriendo directamente, porque lo ven en los padres, o indirectamente, porque lo ven en el sufrimiento de ellos, y que ese sufrimiento de los padres lo trasladan inconscientemente a los hijos, va a ser la historia que va a tener que recorrer su hijo. Y yo divorciado te digo que eso no es así. Te digo lo mismo que le decía a la clienta ayer y te lo transmito. Realmente esa es la historia que tú crees que debe de pasar en tu hijo. Y esa es la historia que conforme está viviendo ella, inconscientemente también sin querer le traslada a su hijo. Pero esa no es la historia que realmente ni está viviendo tu hijo, ni lo va a vivir. Su hijo es feliz, porque en su mente no tiene el cuento que se está contando esa madre o ese padre, porque en su mente solo aspira inocencia, porque en su mente solo ve a un padre al que quiere con locura y a una madre a la que quiere con locura. Había un hecho que realmente en la situación que vivió ayer la clienta se reflejaba. Dice, no, si el niño se quedó al final con los abuelos y estuvo en la gloria. Digo, ahí lo tienes, ahí lo tienes. El problema, y que es el enfoque del vídeo por el cual te traslado hoy, el problema es que estamos queriendo hacer también la historia de tu hijo. Estamos queriendo recorrer el camino de tu hijo por él, no que sea él el que lo recorra. Y yo se lo decía, digo, empieza a quitar piedras de esa mochila, y te lo digo a ti, divorciado, empieza a quitar piedras de esa mochila, empieza a entender que el camino que tiene que recorrer tu hijo, lo tiene que recorrer él. Y además es un camino
en el cual está vacío, mejor dicho, de muchísimas cosas que tú has llenado con tu sufrimiento, con tu dolor, con todo lo que estás pasando con el padre o la madre de tu hijo, pero que no es necesariamente el camino ni los obstáculos que tiene que tener en su camino tu hijo. Y yo se lo decía, y se lo decía con el ánimo que te lo transmito a ti, con el ánimo liberador, con el ánimo de entender que no puedes sufrir, que yo entiendo porque lo vemos a diario y porque a veces es día a día y porque a veces el conflicto te lleva a pensar eso, pero te animo a que empieces a dejar de pensar en todo ello. Te animo a que empieces a dejar de pensar que tu hijo está viviendo y está pasando por lo mismo que tú estás pasando. Y te animo ya no solo a dejar de pensar y a entender que tu hijo es muy feliz y que tu hijo recorrerá el camino que tiene que recorrer para su felicidad. Te animo a eso y te animo a que empieces a enfocarte en aquello que depende de ti. Que te olvides de aquello que tú no controlas, que te olvides de lo que puede hacer el padre o la madre, que te olvides de que te concedan o no una custodia, que te olvides de que te den esa autorización o no para que tu hijo desfile. Olvídate de eso. Empieza a poner foco en ti y empieza a poner foco en el momento presente con tu hijo, en darle el cariño, que es aquello que depende de ti. Y olvídate de todo, olvídate de entender que el padre o la madre, al que tú por cierto elegiste como padre o madre, ahora mismo no se está comportando como el padre o la madre, es tu interpretación. Y yo estoy convencido que el padre o la madre lo estará haciendo lo mejor que sabe. Pero aunque tú entendieras que no está haciendo lo mejor que sabe, aunque tú entendieras que está haciendo daño a tu hijo, no depende de ti cambiar cómo es el padre. Lo que sí que depende de ti es cómo interpretes lo que está haciendo el padre o la madre. Y esto es llevado a cualquier situación que te encuentres en tu divorcio, a cualquiera. No es lo que suceda, sino es cómo lo estás interpretando. Cómo lo estás interpretando para ti y sobre todo cómo lo estás interpretando para tu hijo. No es lo que suceda. Al final todo lo que te está pasando es una interpretación que tú estás haciendo de lo que está pasando. Y sí, a veces no es entendible el que tú veas, me lo dicen muchísimos divorciados, ya, pero ¿qué me estás contando? Se acaba de no autorizar para que el niño que tenía una ilusión puesta en el carnaval no ha salido por culpa del padre. Sí, te puedes quedar con eso y seguir sufriendo y seguir con rabia y seguir con dolor. Te puedes quedar con eso o te puedes quedar con que el niño tuvo otro momento más, se fue con sus abuelos y estuvo maravillosamente bien. ¿Y qué depende de ti? Entenderlo así. ¿Y qué más depende de ti? El cogerlo con el disfraz y llevártelo pues a donde estén haciendo las fiestas ese día, el quedar con sus amigos. Depende de ti eso. Y sobre todo depende de ti el trasladarte a ti mismo primero y luego a tu hijo, que esto no va de lo que te sucede, sino va de cómo tú entiendes lo que te sucede. Así que, de verdad, os animo a que empecéis a liberaros. Ya sé que es difícil, evidentemente el divorcio ha venido aquí para hacerte mejor y a veces, muchísimas veces, eh, no lo ves así porque el desafío es muy grande. Y de verdad que sí que lo es, pero igual de grande también es el crecimiento, la felicidad y transformación que sale si tú estás dispuesto a entender que esto ha venido para ayudarte y no ha venido para hundirte más. Yo se lo decía hace unos días a una amiga que me decía, es que tú tienes una visión. Bueno, tengo la visión que traslado la visión a mis amigos, a mis clientes divorciados, que me hago a mí mismo en cada situación. Tengo dos formas de decirlo. Una, desde el victimismo, desde el señalar, desde el hundirme más. Y otra desde la responsabilidad, desde entender que esto ha venido a mejor, desde entender que, 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 que trae un aprendizaje detrás, desde entender que cómo puedo, desde la oportunidad de entender que cómo puedo mejorar mi vida a raíz de lo que estoy viviendo y sobre todo desde el trabajarme todo aquello que dependa de mí. Y depende de mí el interpretarlo y depende de mí el actuar y el poner foco para que la vida sea mucho mejor
a raíz de ese aprendizaje, a raíz de tu divorcio. Así que te invito, ahí he lanzado todas esas reflexiones y te invito a que las lleves a tu divorcio, porque tu divorcio ha venido para algo. Y no ha venido para que seas peor, para que seas un desgraciado y para que destroces o te destroces a ti mismo la vida tuya y la de tu hijo. No. El divorcio ha venido para mejorar, para cambiar, y entiendo que al principio no lo veas. Pero cuando pases esa fase, empieza a ver que es así y empieza a poner medios para que, para que sea lo que siempre decimos en Casa Siempre Abogados, tu divorcio, la gran oportunidad para transformar tu vida. Te invitamos a que nos sigas, a que nos veas en nuestro canal de YouTube, que tenemos casi 700 vídeos. Te animo a que te suscribas. Te invitamos también a que entres en nuestra web, a nuestros posts, más de 100. Si quieres respuestas legales, las tienes. Si quieres dar un paso más, respuestas legales las tienes con todos nuestros vídeos. También tenemos nuestra comunidad del divorciado. Te dejaremos el enlace también por si quieres entrar y tener un poquito más de claridad y de respuestas legales a tu divorcio, y también te puedes sentir acompañado de una comunidad. Y si quieres dar un paso más allá en tu día a día, en entender que esto no solo va de leyes, pues también tienes muchísimos vídeos y también tienes nuestro divorcio 2.0 con una formación y una formación sobre cómo puedes, y además vista en primera persona por Javier, que después de 10 años de guerra, hoy disfruto de ver cómo él habla amigablemente con su exmujer. También te animamos a esa formación para empezar a entender que el divorcio va mucho más de leyes, y en Casa Siempre Abogados vamos a estar ahí para, para para ser parte de tu historia y sobre todo para que tú seas parte de la nuestra y de que por fin digas que otro divorcio es posible. Que tengas un fantástico día y un fantástico fin de semana. Hasta luego, gracias.